Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Y os traigo una guía completa de cómo completar la misión exótica secreta nueva y alcanzar el tercer piso, que ojo, no sé si es el final, para sacar los 4 catalizadores de Sombra de Cool, aparte de los 9 coleccionables que hay, que son como gusanitos. Empezando, si habéis llegado a algún piso en específico, cuando vayáis a seleccionar la misión exótica podéis elegir qué piso queréis ir, para que lo sepáis. Pero así de primeras, vamos a entrar así de primeras como estamos. Profundidad 1. ¿Qué vamos a hacer? Entramos a la misión, hablamos con Aunor y acto seguido vais a seguir este camino. Camino que nos va a llevar a una especie de plataforma donde están haciendo un mecanismo de energía hacia la superarma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a limpiar este piso, ¿vale? Os recomiendo limpiarlo. ¿Por qué vamos a limpiarlo? Porque nada más acabemos, el primer coleccionable lo tenemos a mano derecha. Dentro de esta torre infernal, ahí bastante letal, rojita, veréis una bolita, tenéis que darle con un arma del dolor, espino, ostrio, estiga o incluso la arma exótica para poder recogerlo. Una vez hecho, lo que vamos a hacer es ir al lado opuesto, en la torre esta que hay aquí, otra torre del mal, malvada, super asesina. Y aquí dentro tenemos un enemigo bastante rechoncho que quiere asesinarnos. Nosotros lo vamos a matar antes, vamos a capturar esta palanca que quiere desviarnos del camino, rompemos 3 fusibles y esto nos permitirá romper la refrigeración de la plataforma de antes. Tan sencillo como disparar antes de que cierren las compuertas. Si se cierran las compuertas, os esperáis a que se abran y le disparáis. Una vez hecho, vais a pillar este teletransporte bastante cabal, alias catapulta, como queréis decirlo. Llegaremos a otra plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Volver a matar al bicho. Este bicho especial aparece aquí. La palanca la tenemos justo al lado donde caemos. Y vamos a tener que romper otra vez 3 fusibles. 3 lucecitas blanquitas bastante fáciles de romper. Una la tenéis ahí en medio, otra la tenéis aquí escondida a fondo izquierda de la plataforma. Y el otro lo tenéis a la derecha de la plataforma, nada más donde aterrizáis, vamos. Una vez habéis roto todo esto, vais a tener 2 zonas de refrigeración que tenéis que romper, así que vais a ir mirando los 4 laterales de estas zonas, rompiéndolo todo. Una vez hecho todo esto, vamos a entrar al edificio que tenemos al otro lado, que es un edificio bastante grandecillo, donde van a haber muchos enemigos. A nosotros nos interesa solo el tío este de vida amarilla. Una vez hemos eliminado a este enemigo, ya podemos activar la palanca para desviar la energía del cañón. Cuando hemos desviado la energía del cañón y hemos sido cegados por una cegadora bastante guapa, vamos a irnos al teletransporte, alias catapulta, como queréis decirlo. Realmente es una catapulta, yo la llamo teletransporte, siempre os he llamado así. Os recomiendo aquí empezar a volar, no toquéis el suelo que os quemáis. Bien, por muy loco que os parezca, no entréis a ninguna de estas cuevas. Lo que vais a hacer es empezar a escalar la cueva hacia arriba, ¿vale? ¿Veis que hay como salientes? Pues vais a ir escalando. Poquito a poco vais a ir escalando por los huequecitos hasta llegar prácticamente casi al final, ¿vale? Estamos cerca del final, nos quedarían un par de saltos. Vamos a entrar en esta cuevecita, porque en esta cueva hay un desvío, vamos por el desvío de la derecha, y vamos a tener el coleccionable número 2. Para ello vamos a tener que saltar una pequeña trampa que nos quiere hacer un pincho moruno, y aquí delante tenemos el coleccionable. Lo mismo, armas del dolor, le disparáis y recogéis el coleccionable. Ya solo sería volver por donde hemos venido, seguir ascendiendo porque el objetivo es continuar con la misión y una vez estamos aquí arriba ya podemos continuar bastante tranquilos porque va a tardar un poquito en salir otro coleccionable. Ya os voy diciendo que esto puede ser un poco laberíntico, ¿vale? Pero es bastante sencillo de guiarse. Nueva zona, mano izquierda, entramos a la cueva y subimos hacia arriba. En este piso lo que vamos a hacer es escalar por estos ataúdes, por decirlo de alguna forma. Llegamos a la zona alta, seguimos subiendo por donde podáis y esta torre tiene bastante más camino hacia arriba, como estáis viendo, por más ataúdes, más altitos. Podemos subir a esta torre que tenemos al lado y todo esto para llegar al puente de aquí arriba. El camino principal es eso de allá arriba, pero nosotros vamos a dar media vuelta porque tenemos un coleccionable secreto. Casi nos lo saltamos, pero no, estamos atentos. Vamos a tener que subir por encima de las torres y desde aquí podemos hacer un último salto para colarnos ahí por ese huequecito pequeñito sin darnos en la cabeza.
Nos colamos aquí en la torre y aquí tenemos el coleccionable. Ojo, para salir de aquí y no quedaros atrapados para siempre, pisad aquí en medio para salir elevados. Dicho esto, ya seguimos el camino normal, que es por esta especie de puente, por así decirlo, con ventanas. Os dejáis caer por el otro lado y vamos hasta el final, hasta el final. Va a haber algo guay, chicos. Va a haber una mini cinemática así pequeñita. No cinemática, pero veis el efecto, ¿no? Está bastante guapo. Media vuelta, la escalera está rota, podéis colaros por la escalera. Ya es un descenso bastante tranquilo hasta llegar a esta zona. Al llegar a esta zona tenéis que hacer un par de saltos, como estáis viendo. Vamos a seguir haciendo pequeños saltos. Esto es muy sencillo de ver, ¿vale? Son pequeñitos saltos hasta llegar a esta zona final, que es el salto final. Aquí vamos a hacer un encuentro pequeñito, una mecánica, nos van a enseñar una mecánica que vamos a estar viendo a lo largo de todo este sitio, ¿vale? Todo el lugar. No, iba a decirlo castillo, pero no sé lo que es realmente. Si matáis todos los bichos, sale un bicho con un pestucio bastante épico. Si lo matáis o lo rematáis, tenéis un bufo encima de la pantalla. ¿Qué carajos tengo que hacer yo con esto? Pues muy bien. Hay 3 cálices, vosotros pasáis por encima de uno y magia se activa. ¿Qué hay que hacer ahora? Buscar 2 enemigos más. En este caso a mano derecha se ha abierto una puertecita. Matamos los enemigos, como no, usamos todos nuestros poderes de guardián. Y aquí dentro, después de ser medio atrapados por magas, conseguimos el bufo y lo vamos a entregar en cualquiera de los cálices. Hecho esto, a mano izquierda tenemos una subida en la pared, pequeñitas piedras. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, exactamente lo mismo. Vais a hacer un copia y pega, vais a venir aquí arriba, vais a matar todo lo que se mueva, incluso lo que no se mueva, y vais a matar al bicho con el remate para, finalmente, como estáis viendo, entregar el cáliz. Al hacerlo se abrirá la puerta. Ojo, porque ahora va a haber una mecánica, un jefe. Vamos a enfrentarnos a un jefe que va a tener el arma exótica que nosotros vamos a recibir. Así que vamos a ello. Si tenéis problemas para conseguir la misión exótica, o al menos desbloquearla, si no sabéis cómo desbloquear esta misión exótica, en la descripción os dejo un enlace a la guía exótica donde explicamos cómo obtener esos pasos, esos primeros pasos. Dicho esto, lo que hay que hacer es hacer daño al jefe, cuando se rellene la vida, buscar una sala con 3 magas y una cúpula verde. Como hemos hecho antes, si lo matamos todo, el bicho del medio se le quita el escudo verde y podemos rematarlo o matarlo para conseguir el bufo, el pestucio, con el cual vamos a presentar en un cáliz. ¿Qué cáliz vamos a encender? Vamos a encender el cáliz más cercano al jefe. En este caso, izquierda, está muy cerca al jefe, está pegado. Tenemos fase de daño. La idea es repetir esto 2 veces para que podáis finalmente derrotar al jefe y haceros con vuestra arma exótica. Y vosotros diréis, vale, hemos acabado la misión, ¿no? Pues no, chicos, no hemos acabado la misión. ¿Cómo os quedáis? Seguramente muchos guardianes os quedaréis con una cara de ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que no ha acabado esto? Pues no. Si vosotros venís aquí a la parte derecha, a mano derecha, veréis una puerta con 3 símbolos. ¿Qué carajos hay que hacer aquí? Bien, vamos a tener que hacer una pequeña mecánica, un pequeño puzzle. Vais a equiparos el arma exótica, muy importante. Y con el arma exótica equipada, no toquéis esto de aquí en medio, que si no salís de aquí y no queremos abandonar la actividad, no le deis a esto. Vais a matar a todos los bichos que hay aquí. Os recomiendo con golpes de aguja. Esta arma pega con una aguja también. Son 2 golpes solo el combo. Para cargar el arma, ¿vale? Intentad ganar cargas. No disparéis y las gastéis, sino que acumuladlas. El exótico tiene que acumular cargas. Sobre todo esto es importante porque más adelante, ahora entenderéis por qué. Pero muy sencillo, mantenéis unas cuantas cargas, 4 o 5 más o menos. Hay muchos bichos. Cuando habéis acabado, vais a tener que subir otra vez. Ya sabéis, como hemos hecho la tercera ronda, aquí en la zona exterior, subimos otra vez la colina. Estamos encima en la torre. Y aquí al final de la torre se habrán abierto como unos ataúdes, o mejor dicho, habrán bajado, se habrán movido de algún sitio los ataúdes. Podéis cruzar. Porque en la otra torre, que antes no podíamos acceder, hay un libro. Libro el cual que si recogemos y gracias a las cargas de nuestras armas, en concreto la exótica, vamos a poder ver los símbolos en las paredes. Así que de arriba abajo, yo recomiendo siempre hacerlo de arriba abajo por si acaso, acostumbrados a hacerlo de arriba abajo, aunque algunos me habéis dicho que el orden no importa. Vais a tener que disparar a los símbolos.
Esto os va a dar el primer catalizador y nos desbloquea el acceso a la segunda parte. Profundidad 2. Iniciamos la misión y descendemos por aquí en medio. Hay trampas de pinchos, vosotros id con cuidado para evitarlas. Al descender encontraremos una habitación extraña, pero con un pequeño hueco a mano izquierda. Vamos a colarnos por aquí como unas ratillas y aquí van a haber muchos enemigos buscando nuestro quesito, al que llamamos guardián, y nosotros vamos a seguir a mano derecha. Cuando vemos esa reja, damos media vuelta y tenemos el camino por aquí. Es la forma más fácil de guiarse, llegar a esa puerta, darse media vuelta y ahí está el camino. En esta sala, ¿qué hay que hacer? Nueva mecánica. En parte ya lo hemos visto, matamos al bicho especial, en este caso es un caballero, nos da el pestucio lo ponemos en el cáliz como hemos estado haciendo hasta ahora, pero ahora lo que pasará es que este pestucio nos va a crear gusanitos. Una vez hemos puesto el pestucio ahí en el cáliz, se crearán gusanos que tenemos que tirar a cristales como el que habéis visto enfrente. Cristales que activan el mecanismo del lugar. Ahora, si seguís con un gusano a mano izquierda o retrocedéis por el camino que habéis venido, hay un cristal justo donde hemos descendido antes, lo que abrirá una puerta en el suelo, es decir, quitará el fuego, y nosotros podemos seguir descendiendo evitando las trampas, ya sabéis, trampas que nos quieren matar, fuego, bastante letal. Tenía pinta que todo esto iba a ser para una posible subclase de oscuridad y hubiera estado muy guapo. Al llegar aquí os colaréis por ese agujero y por aquí llegamos a una sala bastante grande. Tranquilos, os voy a explicar bien cómo hacer esto para que no os liéis. Aquí a mano izquierda, en esta zona central más o menos, tenemos la zona para colocar el cáliz. ¿Dónde va a salir el caballero que tiene el pestucio? Pues va a salir al fondo de la habitación. Es decir, vamos a subir al puente, vamos a matar a algunos bichos y aquí al fondo está saliendo el enemigo. Enemigo el cual vamos a matar, vamos a llevar este pestucio al cáliz, porque yo qué sé, activamos el pestucio con cálices y el cáliz con el pestucio. Pillamos el gusano, ya a mano izquierda tenemos un cristal que yo he fallado rotundamente. Tenemos el cristal al fondo derecha, como estáis viendo. No pasa nada si tocáis el suelo, podéis saltar. Y el tercero, donde hemos tirado el primero, tenemos un huequecito, podemos tirar ahí el gusanito. Al hacerlo se van a crear unas plataformas en medio. Plataformas que vamos a subir con un último gusano, un cuarto gusano, para acabar esto. Así que hacéis un salto, hacéis dos, hacéis tres, tiráis el gusano. Importante, no crucéis hacia adelante, retroceded porque hay un coleccionable que acabamos de desbloquear. Si venimos a esta parte donde estaba el caballero al principio, a mano izquierda tenemos el coleccionable. Para todos los que tengáis dudas, efectivamente el modo aguja del arma esta exótica nueva también sirve para romper las cúpulas, cuenta como arma del dolor. Dicho esto, seguimos descendiendo por el agujero, es decir, hemos entrado por el tubo ese que hemos dicho que no entrarais, descendemos por el tubo hasta el fondo, hasta llegar a este piso. Piso donde vamos a tener que hacer otra mecánica más, efectivamente, vamos a tener que volver a buscar el caballero, que aparece por la zona central, lo vamos a eliminar, y un poquito más arriba tenemos el cáliz, donde vamos a poner el pestucio. Vamos a coger el cristal y donde ha aparecido el caballero al principio tenemos efectivamente un cristal, seguro que lo habéis visto. Justo donde rompemos el cristal este, se levantará esta lápida, este ataúd. Ahí podemos tirar otro gusano, que yo ya lo he tirado, y se abrirá una puerta a fondo izquierda, por arriba. Si os coláis, veremos un huequecito más de gusano arriba. Ahora, ¿esto qué hace? Desbloquear los gusanos aquí arriba. Importante, esto es muy importante, por favor, hacedlo bien. Si queréis desbloquear el piso 3, que esto yo no lo sabía, tenéis que venir aquí, en este huequecito, donde está el fuego fatuo. Y aquí abajo tenemos una especie de mecanismo con forma de mano. Lo hemos visto muchas veces en la nave de Oryx. Vosotros activadlo. Esto lo que va a hacer es que se abra una puerta para más adelante. Dicho esto, vamos a continuar tranquilamente. Pillamos un gusano, evitad el fuego porque el fuego explota el gusano y vais a mataros. Y vais a tener que tirar el gusano ahí al fondo. Al hacerlo, se apaga el fuego, podemos seguir hacia adelante, podemos pasar de los bichos realmente, porque tenemos que seguir por la puerta. Y en esta zona vamos a tener otra bajada más, con otra bajada más, con otra bajada más. Sí, efectivamente está lleno de agujeros esto. Y al llegar a esta especie de lago, importante, por favor, hacedlo bien. Al llegar al lago este,
Vamos a ir a la puerta que se nos ha abierto, gracias a lo que hemos hecho antes. Y aquí dentro tenemos el libro que tenemos que recoger para la parte final. Si no hacéis estas tres cositas que os voy a comentar a lo largo de esta profundidad 2, no vais a poder llegar al piso 3 o profundidad 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por la ruedecita que está girando. Somos un hámster ahora mismo. Y vamos a ir a una zona, una zona que vais a flipar los guardianes. Lo que vamos a hacer es ir subiendo por las lápidas, los ataúdes. Vamos a intentar ir por la parte de arriba. Si no sabéis cómo subir aquí directamente, venís hasta donde está el caballero. Tenéis una puertecita, dais toda la vuelta, no pasa nada. Y al llegar aquí arriba, vamos a ir a la izquierda todo lo posible. Es decir, vamos a ir por aquí arriba hasta ir a mano izquierda. ¿Por qué mano izquierda? Porque a mano izquierda, muy cerca tenemos un coleccionable. Vamos a dejarnos caer por este lateral, a mano izquierda. Y aquí dentro, al otro lado de esta rueda de hámster con pinchos, bastante punk, tenemos el coleccionable número 5. Ahí. Una vez hecho, nos subimos a la rueda, nos subimos a la plataforma que tenemos aquí y subimos por los huecos que hay en las paredes. Todo esto para poder avanzar, obviamente. Una vez estamos arriba del todo, puede ser bastante lioso, pero lo que vamos a hacer es ir al lado derecho mediante estos ataúdes que hay aquí, estas lápidas. De aquí nos vamos a colar por un agujero que hay en la pared, que en el otro lado no había. Y aquí dentro viene una cosa bastante épica. ¿Sí? Esta es la arena de combate, lo que hay ahí en medio. Pero nosotros no vamos a ir a esa arena de combate, no vamos a ir ahí. ¿Qué vamos a hacer, guardianes? Vamos a ir a por otro coleccionable. Coleccionable que está a mano derecha. Vais a seguir por el bordecito que hay del mapa. Tan tranquilos, venimos por aquí, damos toda la vuelta, rodeando. Ha estado bastante guay explorar esto. A mí me ha encantado, la verdad, está muy escondido todo esto. Lo que tenéis que hacer es tirar un gusano ahí para activar las cajas y todo eso. Un gusano a la derecha. Cogéis un gusano, subís por las lápidas, cajas, como queréis llamarlo. Os coláis por aquí y rompéis este tercer cristal, lo que os desbloquea el camino inicial. ¿Qué tenéis que hacer? Pues vais a tener que pillar un gusano más, subir por el ascensor, no saltéis porque si no se queda pillado esto. Al llegar aquí, vais hasta el fondo casi, y aquí a la izquierda tenéis el último cristal. Una vez lo habéis roto, ya podéis colaros en la habitación por fin, donde va a estar el coleccionable número 6, el último del piso 2. Al hacerlo salís por la ventana que tenéis al lado y estáis en la fase de combate, ¿vale? Es el final ya. Pero no del todo porque vamos a hacer un paso final importante que tenéis que hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es matar al enemigo del pestucio. Efectivamente, de peste va la cosa. Así que buscad el bicho ese sucio, que está ahí sacando un olorcillo especial, un poco turbio. Vais a llevar este pestucio al cáliz. ¿Y del cáliz qué vamos a hacer, Mephisto? Pues vamos a pillar gusanitos. Sí, efectivamente, de gusanos va la cosa también. Vamos a pillar el gusano. Vamos a tirarlo al cristal donde está el símbolo del ogro. Y esto lo que va a hacer es que tengamos un poco más de fase de daño. Cuando el jefe esté inmune, vais a tener que repetir el mismo proceso. Una vez hemos matado al jefe, buscamos al bicho del pestucio de nuevo, volvemos a colocarlo en el medio, volvemos a pillar un gusano, y esta vez lo vamos a lanzar al símbolo del caballero. Tenéis que matar al caballero primero por lo que he estado probando. Cuando lo habéis matado, volvéis a repetir lo mismo, pestucio, centro, gusano. Y, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Tirárselo a la estatua de la maga y matar a la maga. Bien, lo habéis hecho bien, guardianes. Si habéis llegado hasta aquí, bastante bien, muy buenas. Espero que os haya gustado la misión, pero no hemos acabado, porque vais a pillar el libro. Al pillar el libro, esto en parte es para llegar a la profundidad 3, si lo habéis hecho correctamente. Aquí en medio va a salir un cofre importante. No salgáis de la misión. Aquí casi nos salimos sin querer. Ahí abajo hay una plataforma. No toquéis esto, no toquéis esto, no os vayáis de la misión. Reclamáis el cofre, os da el catalizador número 2, si no lo tenéis. Y lo que vamos a hacer es, por los laterales, incluso por la parte de atrás de donde estaban las estatuas, vamos a tener el último de los pasos para tener el nivel 3, la profundidad 3. Lo que vamos a hacer desde aquí, si os fijáis en el arma exótica, tenéis que tener cargas. Vamos a mirar los símbolos de arriba a abajo. Vais a tener que disparar los símbolos que tiene el arma. Como veis en el lado izquierdo del arma tengo como símbolos. Vais a leer esos símbolos de arriba a abajo y vais a dispararlos en el orden.
Por ejemplo, mi primer símbolo es esto que parece como una especie de medusa, así que disparo esa medusa. Fijaos que no desaparece del arma, ¿vale? El símbolo, tened cuidado con eso. Una vez hecho, tenéis el tercer catalizador y si nos damos media vuelta tenemos la profundidad número 3. Y aquí vienen las cosas guays. Aquí estábamos flipando. Al entrar, subís a las lápidas, llegáis a esta zona, saltáis al lado contrario y las lápidas os van a llevar hasta la otra punta. Como veis, las vistas son impresionantes. Aquí vamos a estar esperando hasta que la lápida llegue al final. Nuestro objetivo es llegar hasta aquí al final. En esta zona yo estoy mirando bastante porque no sabíamos dónde estaban los gusanos. Era mi primera vez aquí, así que íbamos un poco perdidos. Tenemos que seguir hacia adelante, matar enemigos y colarnos por una especie de agujero que hay en la pared. Agujero que nos va a llevar a un camino que está lleno de agujeros, ¿vale? Como veis, este es el camino, en la entrada. Vais a ir por aquí. Al cruzar el puente de un salto tenéis un agujero en la pared, bastante fácil de seguir. Pero en este agujero, muy importante, no perderos, nos dejamos caer, va a ser un pequeño laberinto entre comillas. Aquí vais a llegar a una zona que hay 3 caminos. Uno enfrente, uno en derecha, como veis, y otro en izquierda. Podéis romper los trozos que hay con el arma, ¿vale? Al menos armas del dolor, me imagino. Porque aquí a la derecha tenéis un coleccionable. Aquí metido. Igual, armas del dolor, lo rompéis y recogéis el coleccionable. Volviendo atrás, como estáis viendo, vais a seguir este camino que estáis... Literalmente lo que estáis viendo, ¿vale? El camino, nada más coger el coleccionable, venís al lado derecho, seguís con la pared en el lado derecho y os colaréis por el agujero que tenéis a mano derecha. Aquí dentro lo que vamos a hacer es llegar hasta el final. Van a salir un montón de enemigos. Más adelante vendremos a esta parte, ¿vale? Importante. Más adelante vendremos aquí, pero ahora mismo vamos hasta el final. Vamos a matar a unos cuantos enemigos que quieren un poco de fiesta. Así que los eliminamos. Yo os avanzo que hay un ogro bastante molesto. Quita bastante vida. Tened cuidado con él. Una vez habéis masacrado a todos los enemigos, seguramente haya más cosas que hacer en esta mazmorra. Ya lo diré más adelante, pero estoy bastante seguro que hay más cosas que hacer. Pero lo que vamos a hacer nosotros es retroceder hasta la zona que he dicho antes, porque aquí, si subís, tenéis el camino. ¿Qué vamos a hacer aquí? Seguís el camino tranquilamente hasta llegar a unos tubos extraños. ¿Qué carajos es esta tecnología? Al llegar aquí, saltáis a mano derecha. Va a haber 2 agujeros en esta zona. Y en esta zona hay 2 caminos más. Vais a ir por el camino de la izquierda. En este camino llegaremos a una mini zona, mini encuentro, algo raro. Ahora lo veréis. Como veis hay una tubería, nos metemos por ella y llegamos a un lugar donde hay un caballero que nos quiere matar. ¿Qué vamos a hacer? Quitarle 1/3 de vida, porque luego se va a ir. Tened cuidado con los huecos de las paredes porque salen ataques orbitales asesinos de fuego verde que quitan bastante vida. Como hemos dicho, cada tercio de caballero que le quitéis, el caballero se va a ir. Lo que vais a tener que hacer es buscar a las magas y una vez matáis a la maga vais a poder capturar su plataforma. Por cada tercio de vida que le quitéis al jefe vais a poder capturar 1/3 de plataforma, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Una cosa que tenéis que saber, una vez habéis matado al caballero, como veis estamos capturando una plataforma, nos va a salir el caballero por última vez, último tercio de vida. Es importante que sepáis que cuando matáis al caballero tenéis que capturar una plataforma más. Es decir, vamos a buscar a la maga una última vez, matamos a la maga y capturamos esta última plataforma. Después de hacer esto, vamos a buscar la salida. La salida es uno de estos agujeros que no tiene un punto verde, en este caso este de aquí. Al entrar por aquí dentro tenemos otra tubería bastante guapa. Somos ya ratillas de cloaca. Vamos a colarnos por aquí. Ahora vamos a empezar a ser unas aves de presa porque vamos a tener que empezar a cazar las alturas. Vais a empezar a subir hacia arriba. Obviamente subir hacia abajo es un poco complicado, así que vais haciendo más saltitos por aquí atrás. El objetivo es buscar cualquier cosa que os permita subir un poco más. Ahí en este caso yo casi me mato. Como veis los compañeros han subido por aquí. Si tenéis granada gancho esto lo vais a hacer más rápido. Realmente es subir, subir, subir y seguir subiendo. No hay que parar de subir. Hay muchas cosas que os permiten subir. Lápidas, trozos de relieve del mapa. Hasta llegar aquí. Importante, desde aquí
no vais a seguir hacia adelante. Nos mantenemos en esta sala porque vamos a rodear, vamos a dar toda la vuelta. Vamos a ir a la otra cara de esta especie de habitación, por así decirlo, aunque es una zona exterior. ¿Por qué? Porque hay un pequeño coleccionable escondido, así que necesitamos pillarlo. Lo que vais a hacer es ir al otro lado, a esta esquina. Yo he dado toda la vuelta, podéis ir por la derecha directamente. Subís encima de esto, subís encima de la lápida o la caja, y aquí en medio tenéis un último salto para llegar al coleccionable número 8 y penúltimo coleccionable. Lo mismo, armas del dolor y reclamáis el coleccionable. Bien, proseguimos el camino normal, vamos a seguir. ¿Qué hay que hacer aquí? Puedes matar bichos, cuidado con las trampas asesinas, que son bastante letales, ya os lo digo, matan de una, depende cómo os pille. Llegaréis a una zona con un fuego fatuo letal. ¿Qué carajos hay que hacer aquí? Pues vais a correr como locos, como si no hubiera un mañana, vais a correr hacia adelante hasta llegar a la puerta. Es la única forma de escapar de este láser. Al llegar aquí, lo que vais a hacer es llegar hasta donde están los guardianes que estáis viendo en pantalla, que son mis amigos Carnitina y Guardián, Alex para los amigos. Y cuando llegáis aquí, vais a tener que llegar ahí delante. En esta zona vamos a tener que ir saltando en pequeñas cajitas sin caernos al vacío y sin, como estáis viendo al pobre guardián, le caiga un ataque orbital. Así que os vais a esperar a que se vaya el fuego. Vais a saltar en la cajita que hay, como veis, hay pequeñas cajitas. Y la idea es esta pequeña zona, es saltar entre cajitas, esperar que el fuego fatuo pase de largo. Y ya una vez ha pasado este fuego asesino, ya es aterrizar encima de las cajas y seguir avanzando. Son poquitos saltos, ya os lo adelanto. Una vez los hemos superado, estamos otra vez en la zona exterior, pero pues en la otra cara, obviamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a subir sin más, ¿vale? No hay mucho problema, subís, llegaréis a un pequeño mini encuentro, por así decirlo. Hay enemigos, matáis al abollador. Y de aquí solo vais a seguir el único camino que hay. Aquí yo me pongo a mirar un poco a ver si hay algo, salen bichos, no hay nada, ¿vale? Spoiler, de primeras no hay nada. Sí que es verdad que a lo largo de la misión he visto muchos cálices, muchos guardianes los han visto, estoy seguro que algo hay que hacer con ellos, porque hay muchos aulladores desactivados a lo largo de la misión. Pero bueno, llegamos a esta espectacular zona exterior porque lo que vais a hacer es dejaros caer, ¿vale? Yo he venido aquí por el lateral porque estábamos investigando, pero realmente os dejáis caer enfrente, como es donde habíamos empezado esta mini sección de coleccionable. Y aquí, en esta zona, dentro de este templete, justo en la parte de atrás tenemos un pequeño agujero por el cual nos vamos a colar como unas ratillas otra vez. Y aquí vamos a encontrar el último de los coleccionables que nos va a dar el triunfo y nos va a dar un shader. 2 por 1. Una vez hecho, vais a la zona del puente, cruzáis el puente y no sé si esto es el final, repito, estoy bastante seguro de que falta algo más en esta misión exótica, porque hay un montón, incluso en esta zona final, hay un montón de espectros. Bueno, espectros, ¿me entendéis, no? Ese enemigo, esos sirvientes, hay un montón de sirvientes apagados, no se les puede dañar, así que algo hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer en esta zona que yo creo que es el final de momento? Vais a matar a todas las magas que hay una maga por cada zona de fuego. Al matarlas, lo que va a pasar es que podemos hacer una pequeña fase de daño al jefe. Fase de daño que vais a ir al medio a pegarle. Es importante que sepáis que a partir de esta fase de daño, cada vez que paséis por el medio, el jefe cargará un daño especial. Eso quiere decir que si cruzáis por el medio y el bicho ha cargado el ataque, os va a matar como al pobre guardián que hay delante. Bien, como habéis visto en pantalla lo he señalado con una flecha, pero a lo mejor os he despistado con mis bonitas frases. Ha habido un haz de luz. Lo que tenéis que hacer es ir hacia el haz de luz, matar los bichos y habrán gusanos. Gusanos que tenéis que usar para activar 3 cristales que hay alrededor de la plataforma central. Muy fáciles de ver, cerca de la plataforma central están. Tenéis que matar al bicho, hacerle daño y volver a repetir. Esto es lo que os comentaba yo, hay bastantes aulladores. En los triunfos hay unos huecos que me hacen pensar que de verdad hay más cosas, pero de momento habrá que descubrirlas. Una vez habéis acabado, interactuáis en medio y nos van a dar el último de los catalizadores. Nos van a dar, si no me equivoco,
el colibrí, ya tenemos el espectro. Yo creo que nos faltaría una nave. Reclamáis los triunfos. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda. Os dejaré en la descripción en cualquier momento, si sale algo más que esté emparejado a esta misión. Os dejaré en el enlace de esta misión y en el exótico, en la guía exótica, el link. Como siempre, espero que os haya gustado. Suscribiros si no lo estáis. Dadle un buen like por el curro que lleva esto. Y como siempre, Knuckle, Knuckle.